Ya chicos, este es el último capítulo de un prototipo entre héroes. El creador no ha actualizado en un año, entonces no creo que siga, pero voy a estar pendiente si continúa como otra temporada o otra secuela de la del fanfic. Y gracias por los 100 suscriptores, y ya tengo anotada a las personas que van a ser admin en mi canal. Y eso dicho eso, comenzamos con el video. Primera persona POV. Desde muy temprana edad supe que este mundo podía ser sumamente cruel y que tendría que pelear para poder tener siquiera una oportunidad para vivir. Puede que sea un perro, pero incluso yo no soy ajeno a cosas como el amor, la lealtad y el dolor al perder a alguien. Mis primeros recuerdos fueron cuando apenas si podía pararme en mis 4 patas, rodeado por el calor y los chillidos de mis hermanos. Fuimos solamente 3 en esta camada, según había oído fue sumamente complicado ya que nuestra madre ya estaba muy débil. Esta fue la última vez que ella podía tener bebés. Los días pasaron y yo cada vez fui más consciente de mi entorno, tanto como un pequeño cachorro podría serlo. Mis hermanos y yo simplemente jugábamos entre estas paredes de alambre en compañía de nuestra madre. A veces puedo recordar las voces de unas personas que hablaban cada vez que nos veían, que ahora no son más que sombras en mis memorias. Son cachorros azules, ganaremos un buen precio por ellos, comentó una de las sombras antes de que pusiera una cara desilusionada al verme, pero tú, no estoy seguro. Yo, a diferencia de mis hermanos, no obtuve el color azulado como el de mi madre. Mi pelaje era negro como la noche en contraste con mis ojos brillantes. Pero a mí no me importaba ya que, si tenía a mis hermanos junto a mí era más que suficiente. Los días se convirtieron en semanas en donde nosotros nos desarrollamos de buena manera, siendo jóvenes sanos y juguetones, pero ese día fue la primera probada de la realidad en la que vivíamos. Recuerdo que mi madre se acostó en un rincón de la habitación, parecía tan tranquila en ese momento. Yo me acosté junto con ella para compartir el calor y disfrutar del arrullo de sus latidos, quedando inevitablemente a merced de los brazos de Morfeo. Fue tan pacífico que hubiese querido que durase para siempre, pero como en un sueño debes despertar. Pero al momento de despertar todo estaba frío y no pude escuchar los latidos de mi madre. La olí, la lamí, e incluso la mordí en un intento de que reaccione. Pero no lo hizo. En ese momento mis hermanos y yo lloramos como nunca antes. No fue como el lloriqueo de un bebé recién nacido, no, fue el llanto de alguien que sabe que un día no vería a un ser querido. Nuestro llanto llamó la atención de las sombras, que no dudaron en llevarse el cuerpo frío de nuestra madre. No pude evitarlo a pesar de que lo intenté. Fui fácilmente lanzado al otro lado de la habitación por una patada de la sombra. Era débil. Demasiado débil como para poder hacer algo contra ellos. En ese tiempo comprendí que estos tipos no se preocupaban por nosotros. Decidí proteger a mis hermanos cueste lo que cueste. Desde aquella vez. Cada vez que venían yo les gruñía, cada vez que se acercaban a mis hermanos yo los mordía. No iba a dejar que esos bastardos los tomasen. Conforme las semanas pasaban yo ganaba fuerza mientras que ellos seguían igual. Podría protegerlos. O eso pensé. Una noche ellos me sedaron, quedé profundamente dormido y al despertar estaba completamente solo, rodeado por los ladridos y gritos de rabia y excitación. No supe que era este lugar hasta que ya fue demasiado tarde. A diferencia del primer lugar donde estaba, aquí la comida era mala y nos forzaban a pelear día tras día. La primera vez que entré en la arena, me enfrenté a un perro más viejo con muchas cicatrices. Él iba por mi cuello, iba a matarme si no hacía algo. Tuve que reaccionar, de la misma manera que peleé por mis hermanos que no pude proteger, pero a diferencia de la primera vez, no tuve elección. Los días siguieron de la misma manera, día tras día, pelea tras pelea, herida sobre herida. Hasta que finalmente tuve la más mínima oportunidad de escapar y la aproveché. Salté por el cuello del maldito que se encargaba de picarme con un palo, lo que provocó que la puerta de mi jaula se abriese y yo pudiera escapar. Corrí y corrí acompañado por los ladridos de muchos perros iguales a mí, pero no me importaron en lo más mínimo. Tuve que arrastrarme por varios lugares e incluso pasar por alambradas con púas las cuales dañaron mi estómago y mis costas. Sangrante y débil por el mal cuidado, caminé por los callejones de una ciudad que no reconocí en lo más mínimo. Ni un solo olor familiar llegó a mi nariz ya que no podía depender de mis ojos ya que nunca había salido de esa habitación con mis hermanos. Ah, hermanos míos. Estoy tan cansado, y puedo sentir mucho sueño y frío como nunca antes lo había sentido. Creo que debo descansar solo un momento antes de continuar. Me tumbé contra el frío suelo de algún callejón en medio de la noche donde solo llegaban unas tenues luces. El sueño estaba llegando lentamente a mi conciencia. Espero que puedan perdonarme por no ir a buscarlos. Abrí mis ojos por reflejo cuando escuché algo pesado caer al suelo muy cerca de mí. No pude ver su rostro claramente ya que en su cabeza llevaba una capucha. Pobre chico, dijo, sin duda un espléndido ejemplar.
¿Se estaba refiriendo a mí? Pude notar algo de lástima en su voz, así que así de fea era la situación, un lastimero sonido escapó de mi garganta cuando él posó su mano contra mis costillas, no tenía ni fuerza para morderlo. «Puedo salvarte», mencionó mientras me examinaba tanto como mi posición le permitía ya que sí me movía mucho, pero si lo hago. Solo pude gemir nuevamente sintiendo los fríos dedos de la parca cerniéndose sobre mí, pareciera ser que el mismo joven lo sabía. Luego, vino eso. Él transformó su mano derecha en unas brillantes garras plateadas que contrastaba con los músculos del mismo color de la noche a los que se aferraban, emití un gemido cuando esas mismas garras perforaron mi estómago. Luego de eso ya no sentí frío, sino calor, un calor abrasador, un infierno en mi carne. Sentí algo arrastrándose debajo de mi piel, un dolor totalmente inimaginable que se expandía por mi estómago hasta subir por mi cuello y llegar a mi cerebro. Mi mente fue llenada por cosas llamadas palabras, letras y mucha información que nunca sería capaz de adquirir por mis propios medios, fui consciente de todo lo que me rodea y asimismo cuando veo al pasado ya no lo veo de la misma manera, ya no eran simples manchas, no eran vividos recuerdos como los que acabo de contar. Mi cuerpo creció y creció hasta el punto que ya no pude reconocerme, mucho menos mis hermanos podrían. Oh, hermanos míos. Sé que ustedes estarán siempre conmigo, voy a encontrarlos gracias a este poder que me dio mi nuevo amo. Abrí mis ojos para mirar levemente hacia abajo para ver a un joven humano con chaqueta de cuero negro con una capucha y debajo de esta unos mechones verdes. Pero por sobre todo pude sentir perfectamente la vivida conexión que compartimos, algo que nunca había experimentado antes, que me conectaba con su ser hasta la última fibra. Él extendió su mano para acariciar mi cabeza y luego las otras dos, antes de posar su frente contra la mía. Pude sentir como si por un momento fuésemos dos extensiones del mismo ser, sangre de mi sangre y carne de mi carne, incitándome a escucharlo, a obedecerlo. Es hora de cazar, Cerberus. Ese nombre me sacudió hasta la medida, supe que ese era mi código, aquel con el que sería conocido cuando esté en esta forma, estaba feliz, este era mi primer y único nombre. Solo pude responderle una cosa. Sí, amo. No pienso fallarle. Tercera persona Pof. Izuku disfrazado de All Might estaba haciendo su mejor imitación hasta la fecha de su héroe favorito, tenía la esperanza de que esto lograse ahuyentar al asesino de héroes para guiarlo a una zona más concurrida donde haya más proero que pudieran atraparlo. Ya que aunque no le gustaba no tenía poder para arrestar a alguien a diferencia de los héroes profesionales, esto sería como aquella vez en la USG, debería pelear solamente para poder sobrevivir. Por ahora su principal prioridad es salvar a Ida y al otro héroe. ¿Qué pasa? Preguntó All Might al villano, soy un héroe, ven por mí, asesino de héroes. Internamente él esperaba que esto fuese suficiente para hacerlo correr ya que sabía que muchos villanos saldrían corriendo ante la sola mención de All Might, pero esta vez parece que no estaba funcionando. Y Ida por su parte solo pudo apretar fuertemente sus dientes a la par que luchaba contra el llanto, no lloraba por su herida, lloraba por su orgullo roto ya que no pudo hacer nada realmente, solo pudo mirar impotente desde su lugar la escena que se desarrollaba. Por su parte Stein estaba en un conflicto, el único y verdadero héroe, el único que podría matarlo, se había presentado en el momento más inoportuno para él, pero de alguna forma, si no lo hacía no sería él. Pero justamente por eso no debía ser capturado aquí, aún tenía muchas ciudades que limpiar y aún tenía que capturar a ese chico, antes de ser vencido. All Might, dijo serio el asesino mientras sacaba de sus espaldas un puñado de cuchillos arrojadizos. El mencionado solo se preparó al notar los objetos entre los dedos del villano, su mejor alternativa era defender en caso de que intentase asesinar a Ida. Stein lanzó sus cuchillos directamente hacia el frente ya que su objetivo era únicamente la distracción para poder escapar, sabía que su prioridad serían los heridos. El héroe se quedó quieto mientras cruzaba sus brazos en X, para cubrir sus puntos vitales mientras dejaba que los cuchillos se enterrasen inofensivamente en su carne. All Might sonrió mientras dejaba su posición y miraba al asesino, pero en cuanto dio un paso la sonrisa fue completamente borrada y fue reemplazada con un ceño fruncido antes de pasar a una expresión de dolor. Ah. Ida vio con ojos totalmente perturbados la escena que se desarrollaba frente a él, All Might, el símbolo de la paz estaba sangrando un líquido negro. No puede ser, pensó el joven de lentes totalmente impactado ya que solo conocía a dos personas que podrían exudar una sustancia similar. Ga. El héroe se sujetó con su brazo derecho el izquierdo mientras que sentía el palpitar de la herida a un nivel que sería completamente impensable, tanto que no pudo evitar encogerse mientras chocaba contra la pared tratando de mantener el equilibrio.
Los tres espectadores vieron con una morbosa fascinación como un montón de zarcillos brotaron de la herida y forzaban a los cuchillos a salir de la carne del héroe produciendo un sonido sordo cuando estos impactaron contra el húmedo suelo del callejón. Los zarcillos por su parte no se detuvieron solo con expulsar las hojas, sino que estos comenzaron a expandirse de adentro hacia afuera en una escena que recordaba cuando volteas el interior de un calcetín. Pronto la figura del héroe fue reemplazada por la silueta del joven Izuku Midoriya que aún se sostenía contra el muro mientras sostenía su brazo mientras gotas de sudor bajaban por su frente al tiempo que su respiración se normalizó. Midoriya-kun, dijo Ida trastornado. Hey, Ida-kun, comentó mientras se alejaba de la pared y se ponía cerca de su amigo antes de hablarle nuevamente, vine a salvarte. ¿Cómo? Izuku le dedicó una sonrisa cansada sin dejar de ver al villano el cual apenas salía de su sorpresa inicial al ver a este chico aparecer como si fuera un mero remanente del héroe que había estado enfrente hace tan solo unos segundos atrás. ¿Sabes que me gusta hacer mi tarea?, comentó el chico haciendo flexionar su brazo herido para que la sensación de dolor desapareciera hasta el punto que no era más que un hormigueo molesto. No le llevó mucho tiempo al joven prototipo el poder descifrar el sistema de selección y caza del asesino de héroes, gracias a eso pudo saber aproximadamente dónde estaría al reducir las posibles localizaciones, después de todo. Es algo que yo haría, pensó el joven ya que es una técnica muy básica de la caza, aísla al objetivo, limita su movilidad, cierra sus vías de escape y cuando esté totalmente arrinconada no dudes y acabarla ya que no hay nada más peligroso que un animal arrinconado, pero, ¿quién era el que estaba arrinconado aquí? ¿Puedes moverte?, preguntó Izuku. No puedo moverme, contestó el joven, desde que me cortó. Me lo imaginaba, dijo el joven analizando los datos que tenía con relación a la parálisis que sufría su amigo y el otro héroe, gracias a los datos y ver de cerca el efecto descarto rápidamente que sea algo psicológico al ser cortados, había algo biológico detrás, una neurotóxica quizás. Esto era lo que más cobraba sentido para el joven ya que esa era la única explicación posible de la parálisis de las personas y asimismo de que sola esa puñalada le haya causado tanto daño al joven e incluso que dicho dolor esté aún presente en su brazo en forma de molestia. Y esto era algo que le preocupaba al joven de sobremanera, de alguna manera el asesino de héroes había puesto sus manos en una potente toxina que no solo paraliza los organismos, sino que también era capaz de dañarlo, incluso si comenzaba a asimilar los remanentes de la toxina le llevaría algún tiempo analizarlo dentro de su cuerpo, necesitaba más de esa muestra, pero francamente no estaba seguro de qué pasaría si era continuamente apuñalado. Pero de alguna manera retorcida, en su interior no podía evitar vibrar por la emoción de descubrir algo así, algo que lo podría hacer más fuerte, algo que lo acercaría a Midoriya-kun, no te involucres, le dijo su amigo de lentes haciendo que el joven salga de su ensoñación, esto no te incumbe. El prototipo buzó un poco, hace unos cuantos minutos que ya pasaron el punto de no retorno, además no es como que iba a dejar a su suerte a su amigo, eso sería una total contradicción en este punto. Me temo que esto ahora sí me incumbe, comentó Izuku mientras que transformaba sus brazos en garras, primero fue el derecho y luego el izquierdo por una diferencia de apenas unos segundos, nadie le prestó importancia a este hecho, con excepción del joven mientras que alarmas se encendían en su cerebro. Esto no es bueno. Pensó al darse cuenta de que el brazo donde había sido apuñalado estaba presentando un retraso al momento de usar sus poderes, no tenía idea si este efecto era acumulable o solo fue por mera coincidencia. No estaba ni seguro que su enemigo conociera todos los efectos de esos cuchillos, pero por ahora tenía que hacer lo posible por aparentar indiferencia. Por su parte Stein, quien se había mantenido callado todo este tiempo, había estado haciendo lo posible para analizar al recién llegado. Sus gestos, las habilidades que mostró en tan poco tiempo, le habían dado algunos detalles importantes. Regeneración, capacidad de transformar sus brazos en armas, camuflaje y quién sabe qué más. Pensó el asesino de héroes viendo las capacidades del recién llegado. Debido a esto no pudo evitar recordar las palabras de Shigaraki. Eso no es un niño, es un maldito monstruo. Sin embargo miró con cuidado las armas que empuñaba y los nuevos cuchillos que llevaba en las fundas de su cuerpo. El villano le había dicho que esto fue parte de una investigación, en un principio no tenía idea a lo que se refería, pero ahora todo comenzaba a cobrar sentido. Estas armas habían sido creadas para asesinar a Hades. Tu compañero vino a salvarte, comentó Stein desviando la mirada de sus armas hacia el joven que tenía garras en sus brazos, ¿no te parece una buena frase?
Le preguntó retóricamente al joven prototipo, el cual seguía con una posición defensiva sobre su amigo. Stein lo había decidido, no le importaba la liga ni qué problemas haya tenido con este joven. A pesar de que estaba agradecido, de alguna manera, el que les hayan dado estas armas, sus ideales y convicciones estaban primero, no le importaba si este chico era el mismísimo demonios, lo iba a asesinar por ser un falso héroe. Pero mi deber de matarlo, dijo extendiendo su espada para apuntar al joven de pelo oscuro antes de afilar su mirada contra el joven con garras, si nos enfrentamos, el más débil morirá. Izuku sintió de inmediato un escalofrío bajando por su espalda, este tipo emitía un aura tan peligrosa como lo harían ellos. Bien, ¿qué harás? Le preguntó al joven. Este tipo es diferente a todos los que me he enfrentado, pensó el joven de cabellos verdes mirando con cuidado a su oponente mientras una gota de sudor frío bajaba por su nuca. Es en estos momentos que agradecía tener la capucha, este tipo es igual a mí. Tenía que tener mucho cuidado ya que el único con capacidades para realmente lastimarlo Alex, pero todo lo que sabía y había aprendido de esa pelea no le resultaba de mucha utilidad contra un oponente con capacidades desconocidas y armas de la misma índole. Estaba casi a ciegas, es por ello que el joven cerró los ojos mientras en su interior hacía lo posible para mandar un mensaje con su ubicación a todos sus contactos, ya sean sus compañeros, Alex o el mismísimo Olmig, necesitaba ayuda. Ida por su parte no podía soportar más esta tensión, no quería que su amigo se entrometiese en un problema que era únicamente de él. Detente. Le dijo Tenya desde el suelo, te lo dije, esto no tiene nada que ver contigo. Izuku no lo miró antes de destransformar sus garras dejando sus brazos normales. En ese momento el joven de lentos soltó un suspiro al ver la reacción de su amigo. Si dices eso los héroes no podían hacer nada, le dijo repentinamente mientras que Irida cambiaba su expresión a una de sorpresa y apretaba los dientes al comprender que si amigo no había sido disuadido en lo más mínimo, no, ahora estaba más motivado aún en defenderlos, entrometerse cuando no hacía falta es la esencia de un héroe. No pudo evitar recordar la cita que le había dicho Olmig hace ya algún tiempo, pues si no hacía algo no hubiera sido merecedor de este poder que se la había confiado, así es, tenía dos maestros al cual debía demostrar que su decisión fue correcta. Izuku giró su brazo derecho en un gran arco de arriba a abajo mientras que los zarcillos se reunían en su extremidad justo antes de extender su brazo al costado que se extendía y formaba otro tipo de arma. Y ya que hablamos de citas célebres. Un cazador debe cazar. Le dijo al villano mientras extendía su brazo convertido en una espada justo al frente. No es así, asesino de héroes. Stein sonrió enormemente al escuchar esas palabras del mientras que su lengua bailaba entre sus brillantes dientes. Este chico era totalmente diferente a todos los héroes que se había enfrentado con anterioridad, era incluso diferente de los villanos, no, él era otra cosa. De alguna retorcida manera. Ambos estaban recorriendo el mismo sendero directamente al infierno. Izuku flexionó sus piernas antes de lanzarse hacia el frente mientras blandía su espada, realizando una estocada cuando estuvo lo suficientemente cerca de su objetivo. Stein por su parte dio un salto y desenvainó su propia espada antes de usar su propio peso para chocar las cuchillas en un chispeante choque. Ra. Pero la fuerza del joven prototipo era sumamente superior a todo el peso ejercido por el asesino, por lo cual este fue fácilmente rechazado, obligando al asesino a dar una vuelta para estabilizarse, pero justamente al hacerlo le dio la perfecta oportunidad para tomar unas cuchillas arrojadizas. Lanzándolas rápidamente el joven prototipo solo pudo llegar a desviar dos de las hojas metálicas con su brazo espada, pero lamentablemente no pudo evitar la tercera que le dio directamente en el hombro derecho. Ga. Izuku se vio obligado a retroceder un paso mientras que fue forzado a deshacer su brazo espada gracias a la hoja enterrada en su hombro. No podía darse demasiados lujos en estos momentos ya que siseó fuertemente cuanto arrancó el cuchillo de su cuerpo. Pero a pesar de eso la herida aún no cerraba, no sangraba ya que no podía, pero tampoco estaba sanada. Veo que no puedes sangrar, dijo Stein mirando la herida sin sangre del joven, pero creo que no será necesario con estas hojas. Izuku tragó levemente al ver que su enemigo se había dado cuenta de que esas armas le hacían mucho daño, más de la cuenta. Esperaba que por el momento no se diera cuenta de la lentitud con la que se forman sus armas luego de ser apuñalado. Está lentamente siendo acorralado, era hora de mostrar sus colmillos. Izuku sonrió mientras se sujetaba su brazo herido y miraba al asesino antes de decir: fuego. Flush.
El asesino vio con ojos abiertos como el joven era cubierto por una armadura negra de aspecto demoníaco con cuernos justo antes de que una ráfaga de fuego llegase por su espalda envolviendo al acorazado por unos instantes antes de dirigirse hacia el asesino. Este no tuvo más remedio que esquivarlo para evitar ser convertido en cenizas. Hay mucha gente estorbando hoy, comentó el asesino en molestia. Cuando el fuego finalmente cesó, el joven de cabellos verdes pudo tomarse unos instantes para poder mirar su brazo y el área de la herida, bueno, aunque sí se podría decir que todo su brazo había sido cubierto por una capa de biomasa carbonizada, pero increíblemente esta le dolía menos que las puñaladas. Zarcillos lo cubrieron por unos instantes antes de volver a la normalidad. El área de la puñalada había sido eliminada con el fuego, por lo que era más fácil regenerarlo todo que curarlo. Debes dar más detalles para la próxima, comentó Todoroki. Izuku estaba a punto de responderle, pero quedó quieto cuando el olor a azufre combinado con una alta dosis de nitrógeno, exactamente como el que se halla cerca de los volcanes en relación al primero y el usado para congelar helados y alimentos en segundos en el otro caso, pero la combinación de ambos en un lugar así era completamente imposible. Rápidamente se dio la vuelta para ver algo que lo dejó completamente estupefacto. Era una imposibilidad biológica en muchos sentidos, una completa aberración en más de un sentido, y sin embargo era tan impresionante como el descubrir una especie completamente nueva. ¿Todoroki?, preguntó Izuku para asegurarse que era él. Su lado izquierdo estaba al rojo vivo, y esto no era una simple comparación, su piel parecía el mismísimo magma del centro de la Tierra, con las puntas de sus dedos en temperaturas sumamente altas al grado que eran de un blanco brillante, totalmente en contraste con las piedras magmáticas que adornaban el dorso de su mano y cubrían partes del brazo hasta donde se generaba un pico en el hombro. Su lado derecho era totalmente otra cosa, siendo que la piel era completamente de un azul profundo casi añil, mientras que sus dedos eran blancos por la refracción del hielo que nacía en ellos, dándole una apariencia de garras, hielo que se generaba directamente en la piel del joven en distintas áreas casi como una armadura, mientras que una pesada y gélida niebla era expulsada por ese lado que caía al piso. A su traje azul le habían arrancado ambas mangas, donde eran visibles los cambios de su kosei. Su equipo dejaba abierto el área del cuello y algo del pecho, mostrando como del lado izquierdo se le formó una capa de piedra volcánica, la cual tenía una fisura donde se podía notar el calor saliente de esta, mientras que del otro lado una capa de escarcha había crecido. Ambas se detenían justamente antes de llegar a los ojos. Me tomo unos segundos entender tu mensaje, no eres el que mandaría su ubicación sin una razón, comentó el joven antes de que un aura gélida bajara hasta su pierna derecha. Floush. Una ráfaga de hielo emergió desde el pie derecho de Todoroki, que obligó nuevamente al asesino a tener que esquivarlo, mientras que una gruesa capa de hielo se formaba entre las paredes y los heridos, levantándolos del suelo. Acto seguido el joven Shoto lanzó otra ráfaga de fuego en 45 grados para poder hacer una rampa por donde se deslizaron todos hasta terminar cerca suyo. No dejaré que los mates, asesino de héroes, dijo con resolución al mencionado mientras extendía ambos brazos en un modo amenazante. Izuku por su parte se levantó del suelo incrédulo ante lo que vio. Por unos instantes cambió a su visión térmica para poder observar con algo más de detalle el organismo de su amigo y se sorprendió. Ambos lados estaban en polos totalmente opuestos de temperatura, literalmente era hielo por un lado y lava del otro, mientras que se generaba un equilibrio en su zona media, haciendo que siempre su organismo se mantenga a una temperatura estable. Fácilmente podría vivir en los extremos más fríos o calientes del planeta. Incluso si se acercaba un poco, podría notar una pequeña capa de mucosa o sudor sobre su piel, pero negó con la cabeza, no era momento para esto. Después vamos a hablar de lo que te está pasando, comentó el joven de pelo verde a su amigo, dando a entender que no tendría escapatoria, pero apenas recitó esas palabras dio atención paso al asesino de héroes. Por ahora no dejes que te corte o que toque tu sangre. Todoroki asintió ante esto. Así que bebe su sangre para evitar que se muevan, comentó mientras hacía lo posible por formular un plan. Mantendré la distancia y... Tanto Izuku como Todoroki tuvieron que esquivar unos cuchillos que vinieron hacia ellos, pero lamentablemente el hijo de Endeavor no salió ileso del todo, ya que recibió un corte gracias a un cuchillo diferente de los de mango blanco que le eran lanzados al prototipo, lo cual indicaba que aún tenía una dotación de armas para los enemigos normales. Debido a que nuestros protagonistas desviaron su atención por unos instantes, el villano usó eso para acercarse a nuestro grupo con una cuchilla y espada desenvainadas. Tienes buenos compañeros, Ignium. Comentó en voz alta sin una pizca de humor o segundas intenciones, ya que había reconocido la valía de ambos jóvenes en esta pelea.
Todoroki se vio obligado a crear un trozo de hielo el cual emergió desde el suelo para poder bloquear el swing de la espada que cortó el agua congelada en lugar de su invocador. Por poco. Pensó el joven apretando los dientes en anticipación antes de decidir tomar una posición más ofensiva. Con la antigua forma de su Kosei, Todoroki podía atacar a mediana y larga distancia, pero gracias a la evolución del mismo, ahora tenía un repertorio de ataques nuevos, a corta distancia incluso. Por un segundo el joven extendió la punta de sus dedos como si fuera una espada, de estos mismos el calor se extendió a tal punto de crecer hasta convertirse en una espada de plasma con las que no dudo en realizar un corte horizontal contra el asesino de héroes. Este tuvo que apartarse de inmediato cuando sintió un pico del calor del joven, cuando realizó la evasión pudo ver como el hielo que estaba abajo del joven se había derretido completamente tan solo por agitar ese movimiento. Es fuerte, pensaron ambos, siendo que uno reconocía el poder del joven y el otro su increíble velocidad y destreza. Hades no se iba a quedar atrás, por lo que apenas tuvo oportunidad, se lanzó contra el asesino haciendo uso de sus garras, mientras que Todoroki nuevamente creaba hielo e incluso pilares que salían de las paredes que estaban cubiertas de escarcha tras la primera oleada de frío. Pero, por otra parte, ¿por qué ambos? Preguntó Ida con un sentimiento de total impotencia mientras yacía paralizado en su lugar en el suelo. ¿Por qué? Las preguntas del joven eran totalmente ahogadas por los sonidos de la pelea que se llevaba a cabo contra el asesino de villanos. El joven de lentes apretó fuertemente sus dientes mientras que lágrimas amenazaban con salir de sus ojos al ver a sus amigos peleando su pelea. Deténganse. Les gritó, no, esta vez ya sabía que no estaba en posición de exigirles nada, no podía, lo único que podía hacer desde su lugar no era más que rogarles para que lo dejen tomar la completa responsabilidad de sus decisiones. Yo heredé el nombre de mi hermano. Él es mío. Pero las palabras de Todoroki, quien oyó sus palabras, serían su única respuesta por el momento. ¿Lo heredaste? Qué raro, comentó, el Inn que vi antes no tenía esa cara. Las palabras que decía en estos momentos el joven Shoto le trajeron recuerdos de su enfrentamiento contra Midoriya, en donde este le decía que no por tener el mismo Kosei se iba a convertir en su padre, era su poder, su decisión el que hacer con él. Tal parece que también hay muchas cosas pasando en tu familia, comentó sin gracia el joven antes de lanzar otra oleada de hielo. Stein por su parte si bien estaba siendo asediado por los ataques de hielo y los abrumantes ataques del prototipo, aún no era suficiente para vencerlo, no era la primera vez que se encontraba con una situación de desventaja. Solo necesitaba una oportunidad ya que él contaba con mucha más experiencia en estos casos, por lo que rápidamente le dio una patada directamente a la mandíbula de Hades la cual hizo que éste pierda el equilibrio y caiga al piso. Teniendo el camino libre, el asesino rápidamente se deshizo del hielo con precisos cortes, haciendo que estos caigan por el prototipo dándole unos segundos extra. Sin perder más tiempo avanzó contra Todoroki el cual en ningún momento bajó su guardia ya que sabía que su oponente era fuerte. Bloquear tu vista contra un oponente más rápido, comentó el asesino acercándose. ¡Qué estupidez! Piénsalo 2 veces. Le dijo Todoroki extendiendo su brazo izquierdo para atacar. Pero asimismo como el joven fue rápido para responder, la reacción de asesino lo fue aún más ya que lanzó 2 cuchillos que se incrustaron en la carne del brazo izquierdo del joven sorprendiéndolo por unos instantes. Yo no estoy tan seguro, dijo el asesino tomando un impulso con un trozo de hielo para tener más fuerza cuando la cuchilla desgarre al joven y mientras hacía eso no pudo evitar felicitarlo tú también eres bueno. Pero justo cuando estaba por conectar la hoja contra la carne, el torso del asesino fue sujetado con unos zarcillos negros que lo jalaron fuertemente hacia atrás en un arco que lo mandó hacia el otro lado del callejón. A un lado. Dijo Izuku que había usado los tendrils para sujetar al villano a tiempo. Rápidamente se acercó a su compañero tomando nota de su estado, Todoroki fue el primero en hablar. Quería sacarlos rápidamente de aquí, pero parece ser que será imposible, reacciona demasiado rápido, comentó viendo entre el joven y el asesino que se acercaba poco a poco, no puedo exponerme, lo mejor sería mantener distancia. Izuku miró entre su amigo, los heridos y el asesino, no podían continuar así, ninguno de ellos le ha hecho un daño significativo, por lo cual si esto era una pelea de desgaste tenían las de perder. ¿Qué tal tus heridas? Preguntó el joven encapuchado a su amigo. Por su parte Todoroki simplemente usó su brazo derecho para retirar las cuchillas de su brazo, viendo que de esto solo quedaban los mangos ya que las cuchillas habían sido derretidas por el mismo calor del interior del brazo del joven. Estoy bien. Izuku miró a su compañero y sus nuevas habilidades, sin duda algo interesante.
Pero toda su atención fue dirigida al asesino de villanos que se había acercado nuevamente, pero había algo perturbador en su andar, o mejor dicho, lo más perturbador era lo que sostenía en su mano derecha. Era un vial con un líquido de un color púrpura. «¿Quién hubiera pensado que iba a necesitar esta cosa?», dijo el asesino de héroes antes de, sin advertencia u anticipo, se inyectara ese líquido en su brazo derecho para que su torrente sanguíneo haga el resto, mientras que debido a la densidad y al tipo de cuerpo del asesino, las venas donde recorría ese suero eran claramente visibles. «Esto no es bueno», dijo Izuku antes de correr hacia el frente a enfrentarlo. Y así como dijo, fue a enfrentarse al asesino de héroes, siendo apoyado desde la distancia por Todoroki, pero algo malo estaba pasando. «¡Gaa!». Los gritos de Izuku solo aumentaban con la cantidad de puñaladas que recibía. De alguna extraña manera Stein estaba peleando aún más agresivamente que antes, y con esos cuchillos que lo herían, la pelea estaba tornándose completamente unilateral. «No se mueve igual que antes», pensó Izuku mientras se levantaba nuevamente para pelear. La pelea había llegado al punto de que era más fácil cortar pedazos de la herida y su carne para regenerarse más rápido que simplemente esperar. En esta situación el tiempo era esencial. Esta brutal pelea estaba siendo asistida por el joven de hielo y fuego haciendo lo posible por ayudar, pero su objetivo se estaba moviendo demasiado rápido, sus movimientos había cambiado totalmente de patrón, casi parecen erráticos. ¿Qué era esa cosa que se había inyectado? «Deténganse», les suplicó nuevamente Ida a sus amigos. «Yo ya». Todoroki ya había tenido suficiente de su autocompadecimiento, por lo que no perdió el tiempo y esfuerzos en gritarle. «Si quieres que nos detengamos, levántate». Le gritó antes de lanzar otra ráfaga de llamas contra el villano, el cual lo esquivó fácilmente, haciendo que las palabras del joven lleven una pizca de frustración. «Lo único que puedo decirte es que veas lo que quieras ser. Levántate por ti mismo. Es tu poder, tú eres tu propia persona. Deja de perseguir a un fantasma y lucha». Ida no pudo soportarlo más mientras que las lágrimas caían de sus ojos, a la par que su puño se apretaba tan fuerte que le dolía por el efecto del Kosei. «Tensei», pensó apretando los dientes. ¿Qué es lo que estaba haciendo desde que vino a Osu? Solamente se ha preocupado por atrapar al villano que hirió de gravedad a su hermano, al punto de descuidar sus estudios e incluso su tiempo de pasantía, y aún pese a todo eso no estaba seguro si él tenía la posibilidad de vencerlo. Demonios, si su propio hermano, el verdadero Ignium, no pudo hacerle frente a tal villano, ¿cómo su hermano pequeño que ni siquiera puede controlar su propio motor puede intentar superarlo? Ida había estado persiguiendo una ilusión, el fantasma de su hermano que fue vencido a tal punto que se había convencido de seguir cada paso para ser la mejor versión de su hermano. Pero se había olvidado ser la mejor versión de sí mismo. El mundo no necesitaba otro Ignium, no, Ignium aún estaba vivo, en un hospital pero vivo, mientras que del mismo modo solo había un Ida, que sería quien se levante con su propio nombre para defender a los ciudadanos y detener a los villanos, marcando una nueva ruta sobre esos mismos ideales, a su propia velocidad y estilo, con sus propias ruedas y motor. Ese es el camino que se ha impuesto Ida Tenya, Overroad, el V8 Hero. Pero ese momento fue quebrado cuando Izuku rodó cerca de ellos para poder estabilizarse antes de que sus múltiples comenzaran a cerrarse. Esto estaba yendo de mal en peor, a este paso no iban a vivir cuando llegasen los Pro. La sombra de una idea suicida apareció en la mente de Izuku, era arriesgado, pero era lo único que tenían. «Voy a necesitar cobertura, de las grandes», le dijo a Todoroki, «voy a poner toda la distancia entre los heridos y el villano». El joven que sabía a lo que se refería le dijo que pensaba sin dejar de lanzar hielo y fuego. «Estás por cometer una locura», le dijo el joven. «Sí». Todoroki gruñó mientras veía a su compañero revestirse en su armadura mientras que él por su parte seguía lanzando oleadas de fuego. Por su parte Izuku tomó una respiración antes de que su temperatura interna comenzara a aumentar exponencialmente al punto que un brillo intenso era claramente visible entre las placas de la armadura, la cual parecía que se estaba resquebrajando poco a poco al punto de parecer un collage de pedazos fragmentados y unidos, resaltando fácilmente entre todos como un pulgar adolorido. Todoroki vio esto como su señal y lanzó una ráfaga de fuego continua.